Plan de continuidad pedagógica número 7 de Prácticas del lenguaje y ciencias sociales. Capítulo 23. Rocío y Lucas pudieron ponerse al día contándose todo lo que habían pasado. Ambos querían reencontrarse con NASA, así que Rocío fue la encargada de convencer a don Manuel y a Catalina de traerlo de regreso. Finalmente se reencuentran los tres. Belgrano, mientras tanto, entrena a sus tropas y sigue de cerca las baterías. Belgrano recibe una carta del gobierno de Buenos Aires alertándolo de un posible ataque. Hay preocupación por la falta de hombres para la defensa. Belgrano, a su vez, comienza a pensar que entre las cosas que necesitan está la escarapela como símbolo de unión. En el capítulo 24, Rocío le entrega a Belgrano una carta enviada desde Buenos Aires. Es del gobierno quienes confirman el uso de la escarapela y sus colores blanco y celeste. En el capítulo 25, Rocío, doña Catalina y doña Josefa se dirigen hacia el negocio de don Paco, a quien le compran 5 metros solo de tela blanca, ya que al no tener en ese momento, tuvo que mandar a traer desde Buenos Aires la tela color celeste. Al llegar a la casa, pusieron manos a la obra. Trabajaron no solo las mujeres de la casa, sino también las vecinas. 2 días después, don Paco llegó con la tela celeste, bien rústica, con la que terminaron las escarapelas. Momento de reflexión y análisis. ¿Dónde podemos observar la bandera nacional argentina? Pueden ser objetos o lugares. Por ejemplo, acá ustedes pueden pensar en objetos como, por ejemplo, una remera, puede ser algún gorro, puede ser un objeto como, por ejemplo, un adorno, un mate, ¿sí? Y lugares como, por ejemplo, un banco, la escuela, ¿sí? ¿En qué situaciones las personas las solemos usar? Es decir, ¿en qué situaciones, eventos, momentos, además, por ejemplo, de actos escolares, piensen ustedes en qué otros momentos a ustedes o a su familia les tocó hacer uso, ¿sí?, de ese símbolo? ¿Conoces algún lugares de Balcarce donde la hayas visto flamear? Bueno, hay lugares públicos de Balcarce donde ustedes van a poder verla flamear afuera. Estamos hablando de instituciones, de espacios públicos, ¿sí? Acá pueden pedir ayuda quizás a los adultos si ustedes no logran reconocer esos lugares. ¿En qué situaciones de la vida cotidiana es posible hacer una promesa? Propone un ejemplo, ¿sí? Acá van a pensar, ¿sí?, situaciones de la vida cotidiana, ¿sí?, donde es posible hacer una promesa, ¿sí?, una promesa de algo. Ese algo lo van a proponer ustedes a modo de ejemplo, ¿sí? Puede ser de un hermano a otro hermano, puede ser de un hijo a un padre o de un padre a hijo, ¿sí? Puede ser promesa quizás entre 2 amigos en una situación o en un contexto escolar. ¿Qué implica para vos prometer algo? Podés buscar entre estas opciones. Si no, escribilo. Y tienen acá un cuadro con varias opciones, tienen que leerlas bien. Fíjense, si entre esas opciones está lo que para ustedes implica el hecho de prometer, de hacer una promesa, genial. Lo que pueden hacer es quizás tildar o colocar una cruz, y si no, directamente ustedes responden. A continuación tienen un link, van a entrar a ese link y ustedes van a hacer un recorrido 360 por el monumento a la bandera y sus alrededores. En ese recorrido ustedes van a poder ir ingresando, haciendo clic a cada parte o sector que compone el monumento, y de esa manera van a ir descubriendo
cómo se llaman esas partes, y este dato les va a servir a ustedes para completar el dibujo del monumento que está incompleto, ¿sí? Aquellas partes que ustedes no logren descubrir sus nombres o tengan dudas o no sepan cómo se llama, no se preocupen, lo dejan y cuando tengamos que hacer las correcciones, a la señorita se los vamos a ir diciendo. Pero ustedes traten de hacer el mayor esfuerzo posible de observación cuando ingresen a este link para ver hasta dónde ustedes logran, digamos, hacer ese reconocimiento visual de cada uno de estos sectores y partes que componen el monumento a la bandera nacional. Luego de hacer la lectura comprensiva de los textos anteriores, que les hace como un repaso de algunos datos biográficos de Manuel Belgrano, se van a encontrar con esta imagen. En esa imagen y a partir de ella tienen algunas consignas de observación. Y les dice, la bandera se juró en el mes de febrero, un mes de verano, a las 6:30 de la tarde. Fíjense cómo estaba el día. Si miran las sombras que proyectan los cuerpos, van a ver que empezaba el atardecer. Observen las armas de los ejércitos de esa época. Los soldados tienen fusiles con bayonetas usadas para la lucha cuerpo a cuerpo. Los oficiales llevan espadas. Busquen en la pintura a los vecinos de Rosario que se acercaron a participar de la ceremonia. El sentido de este momento de observación es precisamente agudizar la mirada hacia esta imagen, tratando de prestar atención, detenerse en esos puntos que en cada consigna se les propone. A continuación, en el plan ustedes tienen un texto que es aclarativo, ¿sí? Acá les explica por qué hoy ya no se hablan de o no se usa la palabra jura, sino promesa a la bandera. Y les dice que jurar la bandera es una ceremonia muy antigua que tuvo y tiene lugar en casi todos los países del mundo. Se trataba históricamente de una ceremonia militar. En 1950 se reemplazó el juramento por una promesa y así se mantiene hasta la actualidad. El cambio se estableció porque no puede pensarse que niñas y niños de aproximadamente 10 años asuman públicamente un compromiso que se relacionaba de algún modo con situaciones que significaban el uso de las armas y la participación en guerras. La promesa se realiza en cuarto año de la escuela primaria porque ustedes ya pueden comprender el valor de asumir muchos compromisos como ciudadanas y ciudadanos. Pueden comprometerse con el cuidado entre ustedes, el cuidado de los lugares públicos como la plaza, las veredas o las escuelas. La atención a las necesidades de alguna compañera o de algún compañero, vecina o vecino que las y los necesite. El vaciado de los cacharros donde se acumula agua para protegernos del dengue, la defensa de los derechos de todas las niñas y de todos los niños. El día que prometan la bandera, se comprometerán frente a sus familiares, a sus compañeras y compañeros, a las maestras, a los maestros y al equipo directivo de su escuela, a hacer algunas cosas que parecen pequeñas, pero no lo son, porque pueden colaborar para el bien de todas y de todos. En la actividad 3 tienen esta actividad. Fíjense que para las referencias, si hay algo que no lo tienen en claro, vuelvan a hacer la lectura de los capítulos anteriores, ¿sí? Porque las referencias tienen que ver precisamente con la lectura que ustedes ya antes habían realizado. Momento de producción escrita. Te propongo trabajar con las redes sociales, dándole otro sentido a los cambios temporales con los que venís trabajando en la novela que vas leyendo y analizando por el momento. A continuación se presentan imágenes de perfiles y posteos de una red social como Instagram.
Para realizar lo que se solicita a continuación, es necesario solo tener creatividad y consultar a un adulto, hermano, por ejemplo, o también a nosotras las señoritas, por supuesto, que los va a poder ayudar de ser necesario. Además de, por supuesto, tener la mente bien abierta. Entonces, a continuación ustedes van a ver perfiles de esta red social y posteos que están en blanco. Ustedes lo que tienen que hacer es llenarlos, completándolos según lo que cada cuadradito que acompaña a cada uno de esos posteos y publicaciones les va solicitando, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del primero, ustedes lo que tienen que hacer es completar colocando en principio una foto de Manuel Belgrano, poner su nombre completo, la actividad u ocupación y alguna frase que lo represente e identifique. ¿Sí? Pueden buscar alguna frase representativa en el libro A Rosario sin escala, o bien pueden buscar alguna frase célebre que haya pasado a la historia dicha por este prócer. A continuación tienen también que agregar foto a su perfil. Fíjense que acá el nuevo, acá lo que les está diciendo es que su primer y nuevo contacto vamos a suponer, simular e imaginar que es San Martín. Por lo tanto, van a agregar una foto de ser posible, o ustedes mismos lo pueden dibujar, donde dice nuevo, y después les propone pensar y agregar como primera foto algo que pudo haber subido Manuel Belgrano a esta red social y que represente para él un momento importante. Piensen que si hay este cambio en el tiempo, quizás Belgrano está en el presente, ¿sí? O quizás desde el pasado quisiera recordar o conmemorar y pasarlo en forma gráfica, ¿sí? Por medio de una foto, de un dibujo, de una imagen, un momento importante. Podría ser, por ejemplo, haber izado por primera vez la bandera, haber tenido en sus manos por primera vez la escarapela confeccionada por Rocío, doña Catalina y doña Josefa y todas esas mujeres alrededor, vecinas y mujeres de la casa, que se esforzaron tanto en su confección, por ejemplo. En esta imagen de la cuenta de Manuel Belgrano, les va aclarando en el recuadro verde flúor que los seguidores de Manuel van aumentando, por supuesto a medida que él va también generando más actividad en su red social. Entonces, les dice, pegá y escribí en forma de cuadros posibles publicaciones hechas por este prócer, en forma de pequeños cuadritos, o pueden usar todo este espacio en blanco y publicar hacer una sola publicación en forma de imagen. Si piensen que Instagram es una red social en la que predomina publicaciones en forma gráfica, en forma visual, ¿sí? Y poco contenido en forma de texto, ¿sí? Hay algunas sugerencias entre los posteos o esas publicaciones que pudo haber hecho en esta ocasión. Monumento a la bandera, por ejemplo, se pudo haber enterado Manuel que en la actualidad existe en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, un edificio, una construcción, en este caso un monumento, en su honor. Otra sugerencia es el mensaje o algún posible mensaje sobre la promesa a la bandera en Rosario, ¿sí? Que próximamente en días se va a llevar a cabo. El mensaje puede ser sobre el COVID-19. Piensen que si él quizás está en la actualidad, este prócer puede estar entonces viviendo lo que todos nosotros estamos viviendo desde cada uno desde su hogar, ¿sí? En este contexto de pandemia y cuarentena. También otra sugerencia que les proponemos las señoritas es sobre las novelas escolares en las que él aparece, ¿sí? Una de ellas es de hecho A Rosario sin escalas, ¿sí? Pudo haber hecho algún comentario, se pudo haber sorprendido de cómo se lo presenta a él en esa novela, o puede quizás
postear o publicar las imágenes de otras novelas escolares en las que él aparece como figura principal, ¿no? Figura histórica, entre otras, ¿sí? Y por último tienen otra imagen de su cuenta, de una publicación que está totalmente en blanco, tiene su nombre, en el cuadradito hacia la derecha dice 1, podés agregar el lugar donde se encuentra debajo de su nombre, es decir, debajo de su nombre él puede poner dónde está, si está en la ciudad de Balcarce, si está en la ciudad de Rosario o en cualquier otro lugar donde ustedes se imaginen. Y dice en el cuadrito de abajo 2. Manuel Belgrano compartió en su cuenta una publicación tuya, es decir, de ustedes, sobre la promesa de lealtad que vas a hacer o ya hiciste. Depende del momento en que realices esta actividad. Escribí o dibujá una frase, un momento que quieras expresar sobre este inolvidable momento, ¿sí? Y un comentario posible de parte de @manubelgra, que esa es su cuenta, ¿sí? Simulando ahora en esta actividad, por supuesto. Entonces, en el espacio, en el cuadrado en blanco que ustedes ven ahí, ustedes mismos van a publicar lo que ustedes hubieran imaginado que este prócer hubiera compartido de ustedes. A ver, de ustedes puede ser de algún texto escrito, puede ser de alguna imagen representativa, de algo que para ustedes represente el hecho en sí de la promesa a la bandera. ¿Sí? Y donde dice abajo Manu Belgra, ustedes van a ver que al lado no hay nada, hay un espacio en blanco, tienen que escribir algún comentario que ustedes simulen, supongan o quisieran y se imaginaran que este prócer les podría haber escrito a ustedes en función y en el contexto de la promesa de lealtad a la bandera. En esta oportunidad se les presenta un texto donde les habla de cómo algunos primeros pobladores pudieron resistir la conquista española, ¿sí? ¿Quiénes fueron y cuáles fueron esas zonas? Al norte de la colonia, los pueblos indígenas del llamado Chaco impenetrable resistieron la invasión de los españoles. Las comunidades que allí habitaban mantuvieron mayormente su modo de vida basado en la caza y en la recolección. Sin embargo, algunas costumbres se vieron afectadas luego de la llegada de los españoles. Al sur de la colonia, los tehuelches y los querandíes que habitaban en el sur de la llanura pampeana y en la Patagonia pudieron conservar su libertad. Sin embargo, al igual que los pueblos del Chaco, modificaron su estilo de vida al entrar en contacto con los españoles. Adoptaron muchas costumbres de los europeos, como aprender a domar los caballos. Esto les permitió desplazarse mejor por sus territorios y defenderse de los ataques de otros pueblos. Del otro lado de la cordillera, los pueblos de la Pampa y la Patagonia mantenían relaciones de intercambio con la comunidad mapuche que habitaba el actual territorio de Chile. Numerosos elementos de la cultura mapuche se difundieron entre los querandíes y tehuelches. Estos dos grupos habían desarrollado relaciones comerciales sólidas desde la época colonial, y el producto más importante que intercambiaban era el ganado salvaje o cimarrón que habitaba en la región pampeana. Los pobladores de la Pampa recorrían largas distancias arriando ganado hasta Chile, que intercambiaban por ponchos, herramientas de hierro, armas y productos de plata. Durante el siglo XVIII, algunos mapuches cruzaron la cordillera de los Andes para asentarse en el territorio argentino. Décadas más tarde, los indígenas de la Pampa adoptaron el idioma mapuche. En la actividad 1 les propone escribir las principales consecuencias que tuvo para los pueblos originarios la llegada de los españoles. Sí, las consecuencias es el producto, lo que pasó, el después de esa conquista, ¿sí? Cómo repercutió eso en los pueblos originarios.
En la consigna 2 dice observar la imagen de los aborígenes arriando el ganado y responde en la carpeta. ¿Qué están haciendo los indígenas? Dibujados, describí todo lo que ves. Esta es una actividad más bien de observación. Ustedes tienen que volcar por escrito haciendo una observación, es decir, una mirada mucho más profunda de todo lo que observan en la imagen que se encuentra en el segundo texto. Luego de 1810, de mayo de 1810, luego de formarse esta primera junta de gobierno, no todos los habitantes del virreinato del Río de la Plata estaban de acuerdo en esta nueva forma de gobierno. Por lo tanto, por ejemplo, en julio de 1810, el Cabildo de Asunción del Paraguay decidió mantener su lealtad al rey de España, lo que generó un enfrentamiento con Buenos Aires. Con una pequeña fuerza militar de 400 hombres, Belgrano inició la marcha hacia el Paraguay y luego de algunos combates firmó la paz. Sin embargo, al poco tiempo, el Paraguay se independizó de España y formó su propio gobierno que mantuvo buena relación con Buenos Aires. Luego de este conflicto, Belgrano fue enviado a Santa Fe para vigilar el río Paraná. Los patriotas temían que los realistas de la banda oriental atacaran las Provincias Unidas. Allí, para que sus soldados se defendieran de los realistas, Belgrano diseñó una escarapela con cintas de color celeste y blanco. Días después creó una bandera que hizo por primera vez en 1812 a orillas del Paraná. Fíjense que este último parrafito es lo que está justamente citado, narrado en el capítulo 23 y 24, puntualmente en el capítulo 23 de A Rosario sin escalas. Las mayores dificultades que tuvieron para poder defender las ideas revolucionarias fue en el Alto Perú, porque ese era el centro del poder español. Desde allí los españoles enviaban soldados y armas al ejército realista. En noviembre de 1810, los patriotas organizados en el Ejército del Norte vencieron a los españoles, pero los realistas atacaron el campamento patriota en Huaquí y volvieron a controlar la zona. En 1812, y ante la falta de armas, Belgrano, que entonces estaba al mando del Ejército del Norte, ordenó a sus tropas y a la población de Jujuy a movilizarse hacia Tucumán. Mientras se retiraba, decidió destruir los campos, las casas y todo lo que no pudiera trasladarse para que los realistas no pudieran utilizarlos. Esta partida se conoce como Éxodo Jujeño. Al llegar a Tucumán, Belgrano recibió órdenes de la Junta de llevar al ejército a Córdoba por temor a la ofensiva española. En su lugar, enfrentó a los ejércitos realistas y obtuvo dos importantes victorias, una en Tucumán y otra en Salta. Poco tiempo después, en 1813, Belgrano fue derrotado por los realistas en el Alto Perú. Y a partir de ese momento y hasta 1825, el territorio alto peruano quedó en manos de los españoles. Si bien el cabildo en Montevideo se manifestó a favor de los españoles, en las zonas rurales se formaron grupos de revolucionarios al mando de José Artigas, quien venció a los españoles en la Batalla de las Piedras. Las diferencias entre las tropas de Artigas y los realistas llevaron en 1812 a que los patriotas bloquearan la ciudad de Montevideo. Para defenderse, los realistas pidieron colaboración a los portugueses del Brasil y consiguieron firmar una tregua con Artigas y volvieron a dominar la banda oriental. Sin embargo, en 1814 se reiniciaron los enfrentamientos entre realistas y patriotas. Entonces Artigas, con el apoyo del gobierno de las Provincias Unidas, obtuvo finalmente la victoria. En la consigna 1 ustedes tienen que explicar en forma de oración breve cuál es la relación entre las dos palabras
los dos grupitos de palabras que se encuentran en los recuadros: español y realista, patriotas y revolucionarios. En la consigna 2 les dice ubicar las siguientes palabras en 2 columnas según su significado en la lucha por la independencia. ¿Sí? Fíjense, todas esas palabras: Córdoba, Belgrano, Ejército del Norte, Montevideo, Tucumán, Paraguay, Alto Perú, Virreinato del Río de la Plata y Artigas, ¿cómo lo pueden vincular o cómo los pueden relacionar formando 2 listas, ¿sí? 2 columnas? ¿Qué nombre le pueden poner a esas listas o a esas 2 columnas que ustedes vayan a crear en la resolución de esta actividad? ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, los nombres de esas columnas pueden ser o pueden tener el nombre de alguna batalla. Por ejemplo, también pueden ser columnas que tengan nombres como realistas y patriotas, por ejemplo.